¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te contaron durante todo el día, lo que otros no te mostraron durante todo el día. Aquí, a partir de este momento, te vas a enterar, por supuesto, del ajuste que más duele. El gobierno que ha perdido absolutamente ya todo tipo de sensibilidad social. Sigue ajustando, ahora va por las asignaciones familiares, va por lo que más duele, va por los chicos. Reducen las asignaciones familiares, quitan la posibilidad que se deduzcan del impuesto a las ganancias. Otro golpe a la clase media. Fíjese, quitan la posibilidad de que se deduzca el impuesto a las ganancias por hijos. Golpes tras golpe. Encima, hoy anunciaron otro aumentazo para colectivos y trenes que llega hasta 40% el aumento en colectivos, en trenes. Enseguidita, con toda esa información. Pero además, esta noche vamos a seguir haciendo revelaciones a un año de la desaparición forzada y después la muerte de Santiago Maldonado, producto del arrinconamiento de la Gendarmería Nacional. Estos días te mostramos, aquí te enteraste, a través del abogado chileno, el testimonio ante la justicia argentina del músico Nicasio Luna, que ratificó cómo los gendarmes lo apuntaban a él y cómo se lo llevaron a Santiago Maldonado. Pero además, ayer, aquí lo viste en Minuto 1, el licenciado en criminalística, Enrique Pruber, que sostiene que el cuerpo de Santiago fue plantado en el lugar del río Chubut donde apareció. Y esta noche vamos a tener un testimonio del periodista Sebastián Premisi, que investigó desde el primer día hasta hace poco todo sobre Santiago Maldonado, y está presentando un libro, Revelaciones sobre Santiago Maldonado, un crimen de Estado. Lo vamos a tener esta noche en exclusiva y te vas a poder enterar de nuevas revelaciones a un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Aumentos, más aumentos que pegan, más aumentos que llegan al bolsillo, sobre todo en el transporte. Vamos a ver lo que fue anunciado hoy. Fíjese, cómo viene sistemáticamente desde enero aumentando. En agosto va a pasar a costar 11 pesos el mínimo en colectivo, en septiembre 12 y en octubre 13%. Esto estimativamente un 13 pesos, perdón, sí. 11 pesos en agosto, 12 pesos en septiembre, 13 pesos en octubre. Esto estimativamente va a ser un 30%, pero en algunos de los ramales va a llegar el aumento hasta 40%. Fíjese el impacto del aumento en los trenes Sarmiento, San Martín y Mitre. Agosto, 7,50. En septiembre, 8,30. En octubre, 9 pesos. Y hoy, claro, la mayoría de los portales, para lo que es otro golpe al bolsillo, más aumentos. Por eso, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag más aumentos. Claro, te lo presentaban como diciendo, y el gobierno diciendo, va a aumentar 1 peso por mes. Pero en realidad el aumento va entre el 30 al 40%. Fernando Alonso, buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Buenas noches, Gato. Aumentos hasta el 40% porque en la gráfica y en lo que apareció en todos los portales a lo largo del día estaba la evolución del boleto mínimo. 1 peso en agosto, 1 peso en octubre, subiendo de a 1 peso hasta acumular 30% de incremento.
Pero para el resto de los boletos, los que son más en las siguientes etapas, el aumento es más fuerte, aumenta $1.25, $1.50 y hasta $1.75. Y en esos casos el aumento a lo largo de este periodo va a ser de 40%. Si agarras punta contra punta, desde enero a cuando termine esta serie de aumentos, el boleto mínimo va a subir 117%. Claro. 117%. Esto va a tener un impacto esta nueva serie de aumentos de por lo menos un punto en la inflación. Claro, un punto más, es decir, va a ser adjudicado a estos aumentos. pero vos fijate, el gobierno que dice, bueno, a partir de agosto vamos a empezar a bajar, y siguen los aumentos, pero aparte siguen los aumentos en lo que más duele, en el tema del transporte, lo que más utiliza mucha gente. Esto le pega muy fuerte a las clases de menos ingresos, que son los que más dependen del transporte público. Totalmente, sí. Bueno, y junto a esto, ahora a partir de las 21 va a estar Miguel Fernández Pastor con todo el detalle, también Leopoldo Moró, sobre la decisión anunciada hoy por el gobierno de bajar asignaciones familiares a los más chicos. Y también esto que impacta en la clase media, es otro golpe a la clase media, Fernando, porque esta decisión de la AFIP de que un padre solamente va a poder descontar de ganancias los hijos. La deducción, ¿no?, por hijo. Exactamente. Históricamente, la AFIP permitió que cuando trabajan el padre y la madre, los dos puedan deducir del impuesto a la ganancia lo que corresponde a cada hijo. Con esta reforma, y esto es retroactivo al 1 de enero, o sea, esto tiene un impacto mayor, no es de acá hacia adelante, sino que es retroactivo al 1 de enero. Van a tener que hacer las familias presentar una nueva declaración porque van a tener que corregir esta situación, van a tener que decidir si lo deduce uno de los miembros de la familia o 50 y 50 entre el padre y la madre. Claro, y eso es otro golpe, sobre todo para la clase media. Hasta 22.000 pesos al año podés llegar a costarte esta reforma. Así que imagínate qué golpe fuerte, ¿no? Es un aguinaldo que se te queda en manos de la AFIP por este cambio en la deducción de los hijos. Es decir, que realmente de todos lados el gobierno va ajustando, el gobierno va pegando sobre el bolsillo de las familias argentinas. Te aumentan, no solamente por la devaluación tremenda que ha habido este año, aumentan los precios, aumentan los productos de la canasta familiar, ahora aumenta el transporte, sacan beneficios, asignaciones, sacan beneficios que tenías para descontar del impuesto a las ganancias. Todos los días el gobierno está procediendo a hacer el mayor ajustazo sobre la familia. Claro, a los grupos de la timba financiera nada, a los grupos poderosos de la economía del campo ligado a la sociedad rural nada, a las mineras nada y al sector financiero, que es el que más gana en la Argentina, nada. Todo el soporte del ajuste se lo llevan la clase media y las clases más vulnerables, y ahora se meten con lo que más duele, que son los chicos, con las asignaciones familiares. Ahí es donde el gobierno día a día demuestra la insensibilidad y que no le importa nada con tal de cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Fíjese, a través de este destacado de ámbito financiero, cómo va a impactar esta decisión. ¿Quiénes van a quedar afuera de los beneficios con los cambios en las asignaciones familiares? Los perjudicados son los grupos familiares, 2 empleados en blanco con hijos que hoy perciben ingresos hasta 94.786 pesos y cobran la asignación mensualmente. Desde el 1 de septiembre próximo, solo la recibirán los grupos familiares que perciban en conjunto hasta 83.917 pesos. El integrante del grupo que tiene un salario máximo de 47.393 la recibe desde septiembre. Aquel que tuviera un ingreso superior a los 41.959 ya no va a recibir más la asignación por hijo. Los que hoy cobran entre 200 a 2.815, cuando entren en vigencia la medida,
el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares será de 2.816 pesos. Es decir, la tijera del ajuste ya llega también al gasto social, a lo que más duele, para cumplir con lo que el Fondo Monetario Internacional también en materia de asignaciones le está requiriendo al gobierno. Gato, con una particularidad. Nosotros hasta ahora veníamos planteando que el ajuste venía vía inflación, que todas las asignaciones, los salarios, las pensiones subían menos que la inflación. Ahora están haciendo un ajuste nominal. No solo vas a perder frente a la inflación, sino que vas a tener menos ingresos nominales. Claro, vas a recibir menos dinero del que venías recibiendo. Y aún más porque en esa variación que hacen de los pisos y de los máximos para recibir las asignaciones, no está considerado la paritaria de este año. Están tomando los datos, porque esto es retroactivo al 1 de enero. Es decir, toman los datos de los salarios de 2017, no de 2018. Por lo tanto, la gente que va a recibir el aumento de paritaria, ya sea de 15%, se va a exceder de estos mínimos y va a terminar sin recibir el beneficio de las asignaciones familiares. Va a ser muy duro el golpe sobre el conjunto de las familias. Claro, por eso digo, a esto le tenés que sumar el aumentazo en el transporte, cómo repercutió la devaluación en precios, el aumento de los precios que no para. Realmente es un ajuste tremendo el que está dando el gobierno. Por eso suena muy provocador cuando desde el gobierno están ahora otra vez yendo en contra del gremio de los docentes. Es una burla que frente a todo esto, fíjese, hoy están aumentando el aumentazo en trenes y colectivos, la cantidad de docentes que usan ese servicio y el gobierno le quiere dar un 15%. Es una burla. Frente a un 30, un 32%, frente a los aumentos, le sacan ahora asignaciones, le sacan beneficios a la familia y el gobierno insiste en un 15% para los maestros. Es una burla, es una burla. Es realmente una provocación frente a un Estado en lo social que cada vez se resiente más. Por eso el gobierno está jugando con fuego. Con tal de ajustar, el gobierno está jugando con fuego en lo social. Y lo que más duele, siguen los despidos. 80.000 despidos van ya en el sector industrial desde que Macri llegó al poder. 80.000 despidos en el sector industrial. Y fíjese cómo se suman diariamente. Hoy, en otro sector que debería ser estratégico, 250 despidos anunciados a partir del 1 de agosto para las centrales nucleares en la zona de Zárate, allí en Lima. Claro, el gobierno ha decidido suspender la construcción de las nuevas centrales nucleares. 250 despidos en algo que debe ser estratégico como proyecto de país. Lo hablábamos con INVAP. Bueno, la reacción de algunos medios denunciadas desde aquí, sobre todo, muy fuerte, y la reacción social fue tan grande que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con lo que tenía asignado para INVAP y decir, no vamos a tocar un centavo, pero van en el recorte contra otro sector estratégico, con tecnología de punta como ha sido en los últimos años la Argentina, en todo el tema nuclear. Suspenden la construcción, 250 despidos allí en la zona de Zárate, que viene muy golpeada. Esta noche van a estar aquí. De esos 250, 80 son jóvenes profesionales, formados en los últimos tiempos, que ahora ¿qué tendrán como destino? Nuevamente, seguramente, Ezeiza, porque los estamos echando de la Argentina. Formación de materia gris de primer nivel, con lo que cuesta la formación de un profesional para estas áreas. Otra vez empezamos a expulsar profesionales de la República Argentina. Y hay más que duelen estas crisis laborales diarias que tenemos en nuestro país. Fíjese, Unilever despide a 21 empleados de su planta de Gualeguaychú.
cerró la fábrica de plásticos Chemtón de Moreno y despidió a 60 trabajadores. Los trabajadores de Filtro Monza, una pyme metalúrgica de Villa Madero, tomaron la planta ante versiones del cierre inminente. Los trabajadores de... Esto, bueno, lo acabamos de decir. La refinería Ricardo Licabe despidió a 120 trabajadores en Bahía Blanca. Y hoy con este tema, ayer lo mostramos aquí, el propio Ministerio de Trabajo, dando una perspectiva de empleo cero para el resto del año, porque los empresarios y las empresas privadas no tienen en sus planes tomar nuevos trabajadores, y lo que se ha perdido en lo que va de este año. Hoy dialogábamos en Radio 10 en Mañana Silvestre con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sobre la grave preocupación en el desempleo y lo que puede aumentar de aquí a fin de año. Algo que no se ha destacado lo suficiente, porque son datos que están vinculados con el mes de mayo, es decir, con el mes en el que recién empezaba la crisis cambiaria, la devaluación, todo este proceso de aceleración de la inflación. O sea que el escenario, como bien decís, esto sí está en las encuestas, las expectativas son absolutamente negativas. Desde febrero se viene perdiendo empleo, claro, todos los meses, 5 meses seguidos de pérdida del empleo. La desocupación está clavada hace un año en el 9%, y acabamos de atravesar un periodo que, según el propio gobierno, fue un periodo de cierto crecimiento económico, con lo cual ya si siguiera el crecimiento económico, cosa que olvidémonos por un rato, ya se ha demostrado que este modelo de crecimiento que propone el gobierno ni siquiera hace disminuir la desocupación. Con lo cual, hacia adelante, acuerdo con el Fondo Monetario por delante, cierre de obra pública, ajuste en las provincias, retroceso del consumo por caída de salario y de jubilaciones, el escenario del empleo es sumamente preocupante. Bueno, y les reitero, esta noche van a estar los trabajadores despedidos de Atucha, y en estos momentos, en la ciudad de Ensenada, se está realizando la Marcha de las Antorchas en defensa de Astilleros Río Santiago. Mire, multitudinaria, una ciudad chica, prácticamente el pueblo ha salido a la calle a acompañar a los laburantes de Astilleros Río Santiago. Mire lo que es esa multitud. Multitudinaria Marcha de las Antorchas. En estos momentos, otra parte de la sociedad movilizada. Ayer lo veíamos, la movilización contra el decreto para otorgar nuevo poder a las Fuerzas Armadas. Ahora, para reclamar laburo, para que no cierre una fuente de trabajo. Mire lo que es eso, Toda una ciudad movilizada en defensa de su fuente laboral, en defensa de los astilleros Río Santiago. Enseguida vamos a recibir más material. Darío Villarruel, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Sobre los aportantes truchos. Estamos en feria judicial, pero siguen los aportantes o los denunciantes presentándose en tribunales. Hoy, en la Fiscalía del doctor Dilelo, se presentó Juan Grabois. Aparecieron aportantes de planes sociales que figuraban como que habían aportado a la campaña electoral del PRO. Se presentó una lista de muchos casos que obviamente serán analizados por el fiscal. Pero ya sabemos que la semana que viene se van a presentar de otras localidades del conurbano bonaerense. Es decir, que se siguen sumando los casos. El escándalo no termina porque hay bastantes jurisdicciones que ya quieren intervenir. Se dice que desde la provincia se pediría que se mande todo para allá porque es la justicia electoral de la provincia. Sin embargo, la causa principal la tiene Sebastián Casanelo porque ya ha citado a quienes resultaron damnificados a la hora de aparecer aportando dinero que no aportaron. Está claro que en el dictamen de Carlos Stornelli se habla obviamente de infracción a la ley de financiamiento de partidos políticos, pero también se habla de lavado de dinero.
Y esto es lo más importante porque este es un delito del fuero federal. Se pueden separar las causas, es decir, los aportantes que tienen que ver con la ley de financiamiento, cuyos responsables son el presidente del partido y el tesorero designado, sigan por la justicia electoral. Y los otros casos de lavado de dinero y falsificación de documento público con la firma de afiliación al PRO se quede en la justicia federal. Y un dato que lo decimos todos los días, han pasado 33 días de que estos casos se conocen. Gustavo, hemos escuchado a María Eugenia Vidal, a otros funcionarios involucrados, diciendo que se habían presentado a la justicia. Hasta hoy, nadie del PRO ha presentado un escrito a la justicia diciendo: me pongo a disposición de usted, señor juez. Es decir, que más allá de declaraciones mediáticas, jurídicamente no hay ninguna presentación judicial para que se investigue, como ellos reclaman en los medios, ¿no? Bueno, fíjate, Darío, todos los días estamos dando cuenta, o aquí con la presencia en el piso de denunciantes o a través del trabajo de Mañana Silvestre en Radio 10, pero todos los días una nueva denuncia que se suma, que aparece una persona, pero que representa a toda una lista. Hoy se sumó la ciudad de Alberti, en la provincia de Buenos Aires, con la particularidad que una actual concejal de Cambiemos, la señora Teresa Di Pietro, actual concejal de Cambiemos, salió a denunciar que ella aparece también con 38.000 pesos y nunca puso un centavo. Lo denuncia desde Cambiemos. Escúchela. Fui candidata a intendente en el año 2015, yo soy radical. En este momento estoy cursando el tercer periodo como concejal de la Alianza Cambiemos. Me mandan una foto por WhatsApp en donde figuro yo en el listado, y atrás mío toda la lista del año 2015. Como aportante a la Alianza, yo con una suma de 30.000 pesos. Cosa que no he hecho nunca, no he aportado. Ninguno de nosotros hemos aportado. Solamente la que sí aportó fue la representante del PRO en Alberti, que tiene recibo. Voy a hacer una presentación en la justicia para que se aclare esta situación, ¿no? Nosotros hemos levantado las banderas de la honestidad, de la transparencia. Si bien sabemos que en este país han pasado muchas cosas y que tenemos una ley de financiamiento que nunca se ha respetado en cuanto a los aportes, ¿no? A los aportes públicos, eso no va a cambiar, porque la honestidad habría que respetarla antes y hay que respetarla ahora. Seguimos pregonando de que todo se tiene que saber, de que la transparencia tiene que primar, y bueno, entonces que me aclaren por qué estoy yo sumergida o salpicada o como sea en esta situación. Bueno, fíjese, la propia integrante de Cambiemos, reitero, actual concejal en la ciudad de Alberti, en la provincia de Buenos Aires, Teresa Di Pietro, dice que no vengan a hablar ahora de que hay que cambiar la ley, de que la ley hay que hacerla más transparente. Había que ser transparentes antes con ley y ahora con la nueva ley. La transparencia siempre. Fíjese, esto surge desde el propio Cambiemos, porque muchos se sienten decepcionados con ese discurso de transparencia, de ética, que eran diferentes a toda una clase corrupta de la Argentina, como decían desde Cambiemos, y que han hecho, han caído en una financiación que no pueden explicar, que no pueden dar la cara. Aún aquellos que, como la diputada Graciela Ocaña decía en campaña, aún cuando esté en Cambiemos, si tengo que denunciar algo en contra de Cambiemos, lo voy a hacer. Nada ha aparecido de la señora Graciela Ocaña, abanderada de la transparencia en la República Argentina. Y lo único que dicen es: vamos a cambiar la ley. Pero esto es un modus operandi que viene desde la época de Miguel del Cel en la provincia de Santa Fe. Y ante esto, fíjese lo que responde el presidente cuando
algún periodista osa preguntarle sobre el tema de los aportes. Vamos a escuchar lo que teníamos del presidente. Bueno, enseguida lo vamos a... Sí, Darío. Agregarte que han comenzado las intimidaciones para aquellos que aparecen, dan la cara y cuentan lo que está pasando. Tenemos a la expresidenta de Jóvenes del PRO de Esteban Echeverría, Karen Arrúa, que denunció haber recibido intimidaciones luego de que se conociese el listado de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos de 2015 y 2017. Hace unos días, una persona me empezó a seguir en la calle gritando mi nombre. Esto empezó a partir de las investigaciones por los aportes truchos. Esto lo declaró en FM La Patriada. Y ojo, que esto lo habíamos adelantado. Hay muchos que vienen aquí o hablan por radio, están indignados, quieren saber qué pasó, pero hay otros que ocupan cargos hoy municipales y tienen miedo que si hablan, por más que aparezcan en la lista aportando y no aportaron, tienen miedo de perder sus cargos. Y además este clima de que no digas nada, cuidado, ojo, ha generado una interna peligrosa dentro del PRO. Los que no están más y los que están adentro, ¿no? Bueno, además también hay temor, Darío, hay temor entre aquellos que han denunciado, que son beneficiarios de planes sociales, que han denunciado ser aportantes cuando nunca lo fueron, que están recibiendo presiones para que retiren las denuncias porque los están amenazando que les van a sacar los planes sociales. Enseguidita está la diputada nacional Mayra Mendoza, que ella es de Quilmes. Allí está la Villa Itatí, que es una de las villas que mayor cantidad de personas han sido aportantes a la campaña de Cambiemos cuando no lo fueron. Entonces, enseguidita ella también va a analizar este tema, ese robo de identidad que hubo. Y ahora hay aprietes desde el gobierno hacia esas personas para que nos denuncien, para que retiren las denuncias, para que no se presenten a declarar, porque les están diciendo que les van a sacar los planes sociales. Lo peor que se puede hacer es jugar con la necesidad de una persona. Es decir, no solo les bastó robarle la identidad, sino que ahora los están amenazando con que les van a sacar los planes sociales para que retiren las denuncias. Es gravísimo lo que está pasando. Es gravísimo. Además, ahora, Gustavo, sí, déjame decir algo. Desde el punto de vista político, también es algo totalmente que han jugado con estas personas, porque recordemos que al gobierno anterior se les criticaba los planes sociales. Le dan plata a gente que no trabaja. Y este gobierno los choriplaneros, famosos, ha utilizado a esos famosos tipos, choriplaneros. claro, de los cuales se quejaban porque cobraban y no trabajaban. Claro. Es decir, lo más bajo de la política. Hubo el fin de semana, Gustavo, en la provincia de Buenos Aires, una cumbre de PRO con los legisladores y todo lo que pudieron juntar para bajarle línea de cómo tenían que explicar el tema de los aportes. Y algo de lo que están circulando es, tienen que decir que aportaron, que no saben cuánto, que siempre aportan a las campañas, que la cuestión de los números es relativa, pero les bajaron línea y hubo una reunión muy importante, lo contó una de las senadoras de PRO que estaba involucrada también en todo esto. Claro, porque ya hubo algunas rectificaciones, pero quedan muy ridículos, porque antes habían salido a denunciar muy fuerte, porque aparte quedan muy mal lo que han dicho, anoche lo decían los dos concejales que vinieron de General Rodríguez, ante sus vecinos, muchos de los cuales pasan muchas necesidades, ver que tu vecino, que ahora es concejal, aportó 35, 38 mil pesos cuando le estás pidiendo el voto a gente que ni en mira tiene ese dinero, quedan muy mal ante la sociedad. Lo que se está produciendo en Cambiemos es una especie de rebelión de indignados porque han sido estafados moralmente. Eso es lo que se está pasando. Todos los días tenemos esta rebelión de los indignados, de los decepcionados, que se sienten no solamente que no están cumpliendo con lo que prometieron en campaña, sino que fueron estafados.
Bueno, y le decíamos, fíjese cómo responde, por ejemplo, el presidente cuando le preguntan sobre este tema. La justicia tiene que actuar como corresponde, nosotros no tenemos nada que ocultar, la información ya está suministrada. No voy a esperar a la propuesta de hacer un sistema, una reforma electoral que le dé mayor transparencia y que no deje estos agujeros que deja la legislación actual. Creo que hay mucha hipocresía en todo esto y que creo que hay que corregirlo a partir de una ley que modernice el sistema electoral definitivamente. ¿Los aportantes que eran beneficiarios de planes sociales fue un error de la campaña? No voy a opinar hasta que la justicia no termine el tema. Le agradezco mucho este contacto. Bueno, ahí el periodista iba a seguir preguntando, iba a repreguntar justamente sobre este tema y el presidente le corta abruptamente la nota. Bueno, Sergio, gracias. Porque no tienen respuestas. No tienen respuestas ante la evidencia. Y reitero, no perdamos de vista esto, porque es antecedente ya. La justicia electoral ya dictó una sentencia sobre la campaña de Miguel del Cel en la provincia de Santa Fe y sobre varios de sus responsables, inhabilitándolos para actuar políticamente. Es decir, hay un modus operandi del PRO y también de la actuación que tuvo la justicia electoral. Gustavo, qué llamativo que el presidente dice que va a esperar a que la justicia se pronuncie. Sin embargo, los dueños de este medio están detenidos, privados de su libertad, sin sentencia, porque no esperó Macri que la justicia diga lo que tenía que decir. Dijo cuando se los liberó, no era lo que habíamos acordado. Es decir, la distinta vara, yo creo que la gente se debe dar cuenta de esto, más allá de cualquier ideología que tenga. El tema de que el presidente cuando le conviene, espera lo que hace la justicia. Y cuando es algo que tiene que ver con lo que le conviene a él, desde el punto de vista político, dice muy bien lo que hizo la justicia. Bueno, el caso Chocobar, por ejemplo. Bueno, ayer hablábamos lo de la nueva decisión de Bonadío, ¿no? Exacto. Que por exceso de trabajo dejó en suspenso la indagatoria al titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, ¿no? La verdad que ya dan risa, ¿no? Igual en la provincia de Buenos Aires la gobernadora está empezando a culpar primero al kirchnerismo. Dice que es el que extrajo la lista de los planes sociales y que lo está haciendo difundir. Pero además le están pegando al gobierno nacional, hay como una interna muy fuerte, porque hay sectores vinculados a la gobernadora que dice que esto es un pase de factura de jefatura de gabinete, que hay una pelea por abajo. No va a terminar bien esta pelea dentro de PRO porque se están sacando chispas. Porque ahí está la interna, justamente con lo que bien decís vos, Fernando. Esto quedó en evidencia el día de la famosa conferencia de prensa de Macri en la Quinta de Olivos. ¿Para dónde tiró la pelota Macri? A la gobernadora María Eugenia Vidal. Fue clarísimo. Pero además habilitaron desde la Rosada a periodistas que habitualmente no les permiten preguntar, para que les pregunten sobre este tema y para tirarle la pelota a la provincia de Buenos Aires. Está clarísimo que hay una interna, que hubo fuego amigo, como se dice. Hoy hay una nota, incluso en el diario La Nación, donde se habla de esta interna y donde la gobernadora María Eugenia Vidal dice: yo no tengo cuentas offshore. ¿Y eso mensaje para quién es? Está claro que la interna en Cambiemos está y cruje y está en su máxima expresión. Vamos a números de la realidad. Se dice que aquella conferencia de la cual no dijo nada, Macri, ¿te acordás? Sí, no. El único motivo era despegarse de Vidal. Totalmente. Y las encuestas le siguen dando mayor credibilidad a Vidal que a Mauricio Macri. Claro, por eso el gobierno buscaba despegarse de lo que ahora tiene que resolver, vos ayer lo adelantabas, Carlos Stornelli. Claro. Porque la mayor parte ahora de las denuncias sobre la campaña presidencial del 2015. Entonces ahora la justicia tiene que empezar. Acá, lo que denunció el ex candidato a intendente de Ituzaingó, que también denunció que lo están amenazando. Ojo. ¿Qué denunció? Clarísimo lo dijo, que era plata en negro. Y él contó de dónde salía esa plata en negro y dónde tenían que ir a buscarla. Bueno, otro tema. Fíjese Barisco, cómo taparon. Un intendente de la capital de la provincia de Entre Ríos procesado
por la ligazón con el narcotráfico. Y además, ahí el propio juez Darío lo dijo, financiamiento de la política proveniente del narcotráfico. Sí, además ahí había dinero, cocaína y marihuana. Esto Todo, estaba clarísimo, exacto. ¿no? Bueno, también tenemos el caso de la diputada, que nunca avanzó el desafuero, ¿no? Aida Ayala, exactamente, ahí tenés otro caso de doble vara. Bueno, vamos a números de la realidad que le mostramos todos los días, en este caso de la encuestadora de Raúl Aragón, de esta semana, números recién sacados del horno. Le preguntan a la sociedad sobre la imagen del presidente de la nación. Mauricio Macri tiene 51,2% de imagen negativa, 15,1% regular, 31,6% positiva, 2,1% no sabe, no contesta. La imagen de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 30,1% positiva, 20,6% regular, 48,5% de negativa. Es decir, la expresidenta tiene menos imagen negativa que el actual presidente. Intención de voto a la presidencia para las PASO del 2019. Cristina Fernández de Kirchner obtendría en las PASO 48,5%. María Eugenia Vidal 19,2%. Mauricio Macri 16,1%. Sergio Massa 13,1%. Felipe Solá 5,3%. Esto es de la fuente Raúl Aragón Asociados. Supuesto balotaje Macri versus Sergio Massa, 32,8% para el actual presidente, 39,5% para Sergio Massa, 12,7% no votaría, en blanco impugnaría, 15% de indecisos. Massa le ganaría un eventual balotaje al actual presidente. Supuesto balotaje, Macri versus Urtubey, ahí se achica más, está casi en un empate técnico, 36,5% para Urtubey, 35,1% para Mauricio Macri. En este caso, más o menos la misma ideología representan ambos, ¿no? 13% votos blancos, no votaría, un impugnado, 15% de indecisos. Supuesto balotaje, Macri versus Cristina Fernández de Kirchner, y esto es un empate técnico. 40,7% para Cristina Fernández de Kirchner, 40,5% para Mauricio Macri. Obviamente que si el resultado es este, gana la expresidenta por décima. 8 baja acá, baja el nivel, fíjese acá cómo se polariza mucho más. Baja a 10% los que no saben o contestan, que serían indeciso, y mire cómo baja lo que sería voto en blanco, impugnado, a 8,8%. Mire cómo se polariza en un 80 y pico % la elección entre un balotaje entre la expresidenta y Mauricio Macri. Bueno, muy bien, nos vamos ya a dos invitadas que tenemos. Cecilia Naón, ex embajadora argentina en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches, gracias. Mucho gusto, ¿cómo estás? Por venir. Y Mayra Mendoza, diputada nacional. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, gato, ¿cómo Vos conocés mucho, bueno, sos de Quilmes. Sí. Conocés las denuncias que hay en la Villa Itatí. ¿Cómo te suena esto ahora, el apriete que hacen porque les dicen no nos denuncien porque te sacamos el plan social? Bueno, la verdad es doloroso lo que hacen, lo que hicieron y lo que hacen, digo, con la gente, con los más humildes, que todavía están esperando una respuesta. En Quilmes, particularmente, hay confirmados 238 aportantes, que son aportantes truchos, que no solamente tienen que dar explicaciones por usar sus datos como aportantes truchos, sino también por afiliarlos a Cambiemos, claro, que es otro delito, ¿no? Y la verdad, duele, queremos explicaciones,
la presidenta del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, ha iniciado una denuncia en este sentido a quien hoy es la presidenta de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que es la gobernadora María Eugenia Vidal, porque la campaña del 2017 es de la provincia de Buenos Aires, es ella la presidenta, es ella quien debe dar explicaciones, y además esperamos explicaciones también, bueno, como bien lo mencionaban, de Graciela Ocaña, de Esteban Bullrich, y en el caso de Quilmes particularmente también de Martiniano Molina. Martiniano Molina, el intendente, cuando llegó a la gestión se aumentó el sueldo. El sueldo es promedio 160.000 pesos. Claro. El aporte que hizo en la campaña del 2017 es de 15.000 pesos. Es decir, que 5 vecinos de Itatí, a los que le falsearon sus datos y los hicieron figurar como aportantes truchos, aportaron más que el propio intendente con un sueldo de 160.000 pesos. Es tremendo, es tremendo. Y aparte contar un poquito la realidad de la gente que vive en Itatí. Son aproximadamente, digamos, no se tiene una cifra exacta, pero aproximadamente 7.500 familias que viven en un lugar donde no hay agua potable, no hay tendido eléctrico, con muchísimas necesidades. Y además con, bueno, como dijimos, con un uso de sus datos, una falsificación, y hoy esperando una respuesta. Y con el miedo a que si perciben algún beneficio, que es un derecho de algún programa de inclusión que viene de nuestro gobierno, hoy se lo puedan quitar si es que hacen una denuncia. Así que lamentablemente es triste lo que está pasando, hacen un uso de los más humildes, de quienes hoy además le están pasando muy mal por cada una de las consecuencias que tienen las medidas económicas de este gobierno. Ahora, fíjate, Mayra, cuál es la respuesta, porque no se quieren meter. Ahí veíamos como el presidente, cuando el periodista intentaba repreguntar, le cortó, bueno, hasta luego. Y la respuesta es, vamos a cambiar la ley. Pero para atrás es el problema. Mirá, la verdad que en cada uno de los anuncios o las medidas del gobierno nacional siempre hay o una mentira, siempre hay una mentira y un negocio, siempre. Entonces, en este planteo, Macri recién hablaba de que había que terminar con la hipocresía. Efectivamente hay que terminar con la hipocresía que tiene este gobierno hacia cada uno de los temas que no puede dar respuestas. Y es hipócrita plantear que esto es un tema que hace falta cambiar la ley de financiamiento de los partidos hoy para poder explicar lo que hicieron. Ellos tienen que explicar de dónde sale el dinero para esta campaña. Y tienen que poder dar explicaciones qué hicieron. Se es transparente con una ley, con aquella ley, con la nueva, vieja. Con la ley, siempre se es transparente. Con la ley que está, se puede ser transparente. Unidad Ciudadana, digo, y hablo de lo que conozco, el 97% de los fondos que tuvimos para la campaña fueron bancarizados. Ninguno de los aportes truchos, falsos, que tuvo Cambiemos para el 2017 fueron bancarizados, fueron en efectivo. Bueno, eso habla de que no tienen forma de explicar de dónde salió la plata. Lamentablemente hay ya los que vos mencionabas, aquellos arrepentidos o que se sienten usados, fueron candidatos algunos de ellos, que hoy están diciendo de dónde salieron y tenemos que lamentar de dónde salieron. Tenemos que luchar contra esos fondos ilícitos, negros, oscuros, de donde sale plata, de la trata, del narcotráfico, y eso es lo que financió la campaña de Cambiemos. Es gravísimo. Cecilia, que bueno, además sos economista, ¿no? ¿Y cómo estás observando este ajuste que se está dando cotidianamente? Hoy estábamos viendo, ahora después lo vamos a tratar a partir de las 9, en lo que más duele, ahora empiezan con el gasto social. ¿Cómo estás viendo este acuerdo que el gobierno ha hecho con el Fondo Monetario Internacional? Mira, me parece que se inscribe dentro de la misma lógica que mencionabas respecto de los aportantes truchos, en el sentido de que acá también hay una gran estafa en términos económicos. O sea, la estafa no comenzó ahora, sino que también el programa que está ofreciendo Mauricio Macri es una estafa muy seria, porque el gobierno actual prometió desarrollo, prometió resolver los problemas y ofrecer unas mejores condiciones de vida para la gente, y la verdad que hoy lo que está ofreciendo es básicamente un programa de ajuste feroz. No hay un plan de crecimiento, menos aún hay un plan de desarrollo económico, y lo que hay en su lugar es un programa que no solo está corto de mujeres, como le dijo Christine Lagarde al ministro de Economía cuando lo recibió ahí en Washington, sino que ante todo está corto de motores. O
sea, hoy no se entiende, bajo este esquema económico, cuáles van a ser los motores que supuestamente restaurarían el crecimiento en la economía argentina. Hoy tenemos el consumo, está planchado, la expectativa es que pueda haber un desplome de hasta 10% del salario real de acá a fin de año, o sea, muchísimas dificultades para poder reactivar el consumo y por lo tanto el mercado interno. Hay un gasto fiscal que se está reduciendo todos los días, incluso con cortes absolutamente crueles como el que nos enteramos el día de hoy, reduciendo las asignaciones familiares, el más empleo, de un 50%. las expectativas de crecimiento cero del empleo en la Argentina, con lo que eso va a significar en cuanto a la tasa de desempleo, ¿no? Bueno, 74.000 empleos industriales que ya se han destruido durante 2 años y 8 meses, entonces el motor que podría ser el gasto público, que de hecho es lo que suelen desarrollar los países en momentos de dificultad económica, se promueve un pulso del gasto fiscal. Eso no sucede. Y todo está basado básicamente en una confianza ciega en el famoso boom exportador o en la famosa lluvia de inversiones. O la cosecha ahora. Bueno, la gran cosecha del año que viene. Pero son todas quimeras, especulaciones, promesas, porque la verdad que en el mundo en el que hoy estamos viviendo, seguir creyendo que puede haber un boom o de inversiones o de exportaciones es no haber tomado nota de lo que ha pasado. Ahora, estamos en un contexto sumamente difícil. Cecilia, ¿cómo entendés, acá Fernando lo viene siguiendo día a día, que desde que la Argentina recibió el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, las reservas han ido cayendo todos los días en la Argentina? No sé, hoy perdieron 381 millones, están en 58.100. La semana que viene caemos de las 58.000. A ver, ahí tenemos un buen gráfico de lo que estuvo pasando. El 61.360 fue el 17 de abril, cuando empieza la corrida, cuando salen los famosos fondos extranjeros con el dólar a 20. Bueno, teníamos 61.000 millones de reserva. Empezó toda la crisis de mayo y junio, y para el 22 de junio, para el 20 de junio, cuando se firma con el FMI, pega el salto de nuevo las reservas y llegan a 63.270. Habían caído a 48.100. Mirá lo que habíamos perdido de reserva en medio de la corrida, y todo por mal manejo que hizo Federico Sturzenegger al frente del Banco Central. Totalmente. Subieron a 63.000, ya están en 58.000. Hoy bajaron un poquito más, 58.100 millones. Y esto es en el último mes. Hemos perdido 5.000 millones en el último mes, y esto es el impacto de la desconfianza de la gente, ¿no? Claro, ni hablemos de lo que se patinaron, 11.200 millones de dólares con la devaluación, que todavía no nos han dicho dónde fueron a parar. Ahora, ¿no era que el fondo les daba para que cuiden las reservas? Bueno, me parece que lo que podía dar en algún momento mínimamente el acuerdo del fondo, desde la lógica del gobierno, que era una mejora de las expectativas, a cambio de 15.000 millones de dólares, ya se evaporó, y lo que queda es la deuda. Una deuda que vamos a tener que pagar los argentinos en el futuro, porque lo que no se está abordando con este programa es el talón de Aquiles de la economía argentina, que no es el problema fiscal, no es el enfoque fiscalista del acuerdo del fondo. Me parece que no resuelve el problema. Tenemos un problema muy serio de vulnerabilidad externa, un problema de restricción externa de crecimiento, y este programa no solo no lo resuelve, lo profundiza, porque básicamente hace más difícil la obtención de crecimiento económico y por lo tanto de capacidad de repago de nuestras importaciones y el crecimiento en el futuro. ¿Y en qué lo estamos viendo eso? Bueno, la fuga de capitales no ha cesado. Se siguen perdiendo millones de dólares día a día por la fuga de capitales, no solo por los ahorristas o los que forman activos en el exterior que son argentinos, sino porque siguen saliendo fondos. Y hoy en Bloomberg, me parece interesante, explicó que sigue habiendo profunda desconfianza en el programa económico del gobierno, porque la tasa, digamos, de riesgo país aumentó 100 puntos desde el acuerdo del FMI. Claro, eso es un tema que nadie lo sigue acá, pero que hay que seguir, ¿no? Y que marca la desconfianza exterior en la Argentina, ¿no? El riesgo país. ¿Esto puede preanunciar una nueva corrida cambiaria? Me parece que sería prematuro hacer como está tratando de hacer el gobierno, de decretar que la corrida ya terminó. Me parece que la corrida está latente, transitoriamente suspendida o mínimamente suspendida, pero la corrida es un reflejo de un programa económico que es inconsistente y que no solo no ha abordado las causas
de este enorme déficit externo, que como dijimos es la fuga de capitales, el déficit comercial tampoco se está abordando, sino que está profundizando porque hay otra cuestión. Por más que ajusten y ajusten y ajusten, ya lo vimos en la década del 90, Exacto. por más que puedan reducir el déficit fiscal primario a través de medidas crueles como se están planteando, que además son insostenibles, yo creo que es inviable el programa que se acordó con el FMI y que lo saben, el déficit final va a seguir creciendo, no va a poder ser reducido por el aumento de los tipos de interés, de las tasas de interés que se tienen que pagar de la deuda. O sea, los intereses de la deuda están creciendo día a día con una deuda que ya es 80% del PBI. Claro. Ahí Ahora, está el problema. Vos hablabas de la estafa que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos económicos y vos, Mayra, hablabas de la estafa política, ¿no? Totalmente. Ustedes están convocando para la oposición para la próxima semana una sesión especial por este decreto que intenta cambiar leyes de consenso básico que tuvo la democracia en la Argentina sobre rol para las Fuerzas Armadas. ¿Vos creés que las están preparando para la represión? Lamentablemente creemos que sí. Creemos que, de hecho, lo vienen haciendo. Diciembre pasado lo hemos visto ante la manifestación contra la reforma previsional, porque sabíamos que iba a perjudicar a muchísimos argentinos. Se ha manifestado la población, las organizaciones, la gente, y lo que se tuvo como respuesta fue represión. Entonces creemos que quieren formalizar esto. Entonces mienten justificando un decreto que no tiene ningún tipo de necesidad hoy en la Argentina, rompiendo, como vos bien decías, un pilar, un consenso de la democracia, e intentando que las Fuerzas Armadas tengan injerencia en la seguridad interior. Cosa que también vienen haciendo. La militarización en los barrios es algo que de hecho ya viene sucediendo. Hace tiempo, acá mismo, podía yo plantear lo que sucedía en un SIC, que es un centro integrador comunitario, en un barrio de Quilmes, donde dejaron de funcionar actividades sociales para pasar a ser una base de gendarmería. Esto ya viene sucediendo. Claro. Lo que entonces quieren hacer es, sabiendo las consecuencias que tienen las políticas económicas, sabiendo que cada vez van a generar mayor descontento social y sabiendo que también hay una conciencia de conocer los derechos de los argentinos, de movilizarse, de salir a la calle, van a querer reprimir, van a querer buscar frenar, van a querer generar mayor condiciones para que tenga miedo la gente, no salga a la calle, no se manifieste, digamos. Lamentablemente es esto a lo que se preparan. Y en relación a lo que planteaban, digamos, este círculo vicioso de deuda, de fuga, de capitales, ¿no? De algo que hipoteca el futuro de la Argentina. Hoy no solamente vivimos la quita de las asignaciones familiares, de casi el 60% de las asignaciones familiares, sino que también vimos que desde el ANSES han tomado 16.000 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para financiar qué? Esto, en este mismo sentido, digamos. Siguen vaciando el Estado. A los jubilados. Pero, y aparte, digo, le siguen sacando a los jubilados, a los actuales trabajadores, digo, y vuelven a mentir, porque en mayo del 2018, Basso Bilbaso planteaba que no se iban a tocar las asignaciones familiares. Entonces, lamentablemente estamos ante un gobierno que son profesionales de la mentira, que están llevando adelante un plan de negocios que lo que hace es ahogar a la clase trabajadora, es devolver favores a quienes los llevaron a hacer gobierno, que es el agro, que son los mercados, que es Clarín. Hoy, con las fuerzas y también con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente estamos viviendo esto. Cecilia, en Estados Unidos, ¿es como dice el gobierno argentino, tiene tanto apoyo de Estados Unidos? ¿Cómo se está viendo desde la perspectiva, vos que conocés mucho la dinámica de la política y de la economía, el proceso argentino? Mira, dos cuestiones. Por una parte, sí creo que el gobierno de Macri sigue teniendo un apoyo geopolítico importante del gobierno de Donald Trump. Es decir, nuevas relaciones carnales. Lo que no es sorprendente, considerando que Macri ha sido, desde que asumió,
realmente un gran defensor y un campeón de los intereses de Estados Unidos, de sus empresas, de su sector financiero aquí en la Argentina, avanzando incluso a nivel regional. Digo, esto lo vimos en las votaciones en las Naciones Unidas y las posiciones que tomó Argentina, lo vimos en la fragmentación regional, el debilitamiento del Mercosur, de la UNASUR, bueno, la cooperación en seguridad, en narcotráfico, digamos, la agenda de Estados Unidos en Argentina ha avanzado gracias a esta subordinación del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual hay apoyo geopolítico, pero también hay preocupación, porque me parece que se está viendo que este es un programa de una debilidad absoluta, que se apoya en motores que no se encienden y que realmente hay una gravedad seria de que este programa no se pueda implementar. Por supuesto que el Fondo Monetario está acostumbrado a proyectar cosas que después no suceden. Total, después vendrá el perdón, como en los 80 a los 90, más endeudamiento, ¿no? Y después se renegocia, se reestructura, digamos, hay en ese sentido algún espacio. Pero la verdad es que me parece que así como el origen de esta crisis no estuvo en Washington y no estuvo en Wall Street, por más que el gobierno insista en que es una crisis importada, aunque es una crisis heredada, en realidad tampoco la solución no está en Washington, no está en Wall Street, no está en Estados Unidos, me parece que tampoco está en la cumbre de los BRICS, si bien es necesario retomar y profundizar el vínculo con los BRICS que el gobierno había abandonado. Me parece que esto requiere, si querés, ¿sabes qué? Tanto que hay admiración con Estados Unidos, hacer lo que han hecho países como Estados Unidos, como Europa, como Japón, como Corea del Sur, cuando se han desarrollado, o sea, los casos exitosos de desarrollo que uno puede estudiar en cualquier curso de la facultad, lo que han hecho es administrar de una manera muy estratégica, muy selectiva su vínculo con el mundo. Ninguno se ha abierto de par en par. Todos saben que el libre comercio es un mito y que en realidad se necesitan de políticas de estímulos, de protección para el crecimiento. Me parece que ahí deberían tomar ese modelo. Gracias, gracias Cecilia, un gustazo. Un gusto gracias grande. Mayra, como siempre. Muchas gracias a vos. Muy bien, nos vamos a la primera pausa. Enseguida está Miguel Fernández Pastor, que nos va a estar hablando de esto que recién adelantaba Mayra, ¿no? No solamente la plata que el gobierno saca del ANSES, sino la rebaja, tocan el gasto social, el ajustazo llega al gasto social. Pero además, enseguidita, Santiago Maldonado, a un año de su desaparición, nuevas revelaciones frente a una causa dormida en la justicia, se mueve con revelaciones sorprendentes. Enseguidita, Sebastián Premisi, que estuvo desde el primer momento en la investigación, y las nuevas revelaciones del caso Santiago Maldonado.